Pero ante la crisis, Venezuela vuelve a la era del trueque, actividad que se ha convertido en una de las vías que tienen los venezolanos para recibir pagos por la falta de billetes y escasez de productos. Además, algunos prefieren recibir comida, ya que el dinero pues no les alcanza para adquirirla y los precios varían dependiendo si el pago es en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. Es así como el venezolano cambia una margarina por café, leche por aceite, harina y arroz por café y azúcar. Los venezolanos han optado por canjear productos entre sí, aunque el cambio no siempre sea justo. En Caracas hacemos contacto con Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación y saludos a los televidentes. Primero que nada, cambian productos de la canasta básica, es decir, por productos muy necesarios para su alimentación, por otros que también son necesarios en su canasta básica. Sin embargo, parece que es los mínimos por los mínimos. ¿En qué nivel de crisis se está viviendo en este momento en Venezuela cuando tienen que elegir entre esos productos de la canasta básica? Bueno, en Venezuela estamos viviendo una situación absolutamente trágica de un colapso económico caracterizado fundamentalmente por una situación de hiperinflación, donde ya los precios se están aumentando a un ritmo por encima del 100% mensual, lo cual significa una inflación que puede estar este año de mantenerse esa situación en lo que resta del año. Podríamos estar en una inflación anualizada de 150.000, 160.000%. Como usted comprenderá, esa situación combinada con una escasez de efectivo dramática que existe en la economía debido a que tan solo 2,5% de la liquidez total del dinero en poder del público está formado por billetes o por monedas y que obviamente eso hace sumamente escaso. Todo esto lleva a una situación de este trueque de cambio un determinado producto por otro tipo de producto, sobre todo cuando hay una escasez crónica de los productos más básicos como son los alimentos y las medicinas. Está habiendo un colapso en los niveles de producción interna, no podemos importar porque no se cuentan con los dólares suficientes para realizar las compras externas, y todo eso se ha traducido en una situación de escasez crítica, de escasez dramática en el país. No hay dólares con qué importar las materias primas, los bienes intermedios, los empresarios privados no reciben los dólares preferenciales del gobierno y por lo tanto toda esta situación se suma para que haya una escasez crítica de productos. Ante esta situación, pues es obvio que la gente necesite adquirir alimentos, los alimentos más básicos, adquirir medicinas, etcétera, y para hacerlo entonces acuden al trueque, donde hay mecanismos a través de las redes sociales, donde se ofrecen, tengo tal producto y necesito tal otro, cambio tal producto por otro, y eso se ha popularizado de una manera dramática en el país. La gente adquiere cualquier producto que esté disponible, lo adquiere, porque sabe que si lo que mantiene es dinero, ese dinero en cuestión de horas, en cuestión de pocos días va a valer mucho menos por la hiperinflación que tenemos. Por lo tanto, la gente compra cualquier cosa y después trata de cambiar o convertir o permutar esa cosa que compra por otra que realmente necesita. Y eso es la razón fundamental por la que está proliferando el trueque en el país. ¿Cómo, en términos económicos, cómo se califica, cómo se denomina a una economía como la venezolana, que era pujante, pero que hoy por hoy utiliza el trueque como una nueva forma de negociación? Bueno, yo creo que una buena forma de definir a la economía venezolana es una economía colapsada, una economía no solamente en crisis, sino una economía que está realmente en una situación de colapso. Ya le digo, caracterizada por una hiperinflación que este año puede estar por encima del 150.000% y por una contracción del producto dramática. Desde el año 2014 hasta el año 2017, el Producto Interno Bruto en Venezuela se ha contraído un 36%, y si este año se contrae, como lo hemos estimado, más o menos entre 15 y 18%, podríamos estar hablando
de una inflación acumulada en los últimos 5 años de más del 40%. Eso es una situación realmente crítica, dramática. La caída del poder de compra de los ingresos de los venezolanos ha sido espantosa. Hoy en día los venezolanos perciben unos salarios absolutamente de miseria y por lo tanto, bueno, esa es la situación dramática que se está viviendo en el país, una economía que puede ser catalogada como una economía en absoluto colapso. Ahora, si le preguntamos a un niño, él dice que ya no aguanta más porque tiene hambre. Si le preguntamos a los padres, a la familia, dice que ya no aguantan más porque tienen hambre, porque faltan medicamentos, porque faltan doctores, porque faltan maestros. Pero ¿hasta dónde puede tocar fondo el sistema económico de Venezuela? Bueno, es muy difícil decir hasta dónde va a llegar o hasta cuándo va esto a ser realmente crisis. Lo que sí es cierto es que la historia nos enseña que una situación de hiperinflación no se puede mantener en una forma indefinida dentro de una economía. Tarde o temprano llega un momento de quiebre que fuerza a un cambio radical, un giro radical de la economía para simplemente buscar un camino alternativo, para buscar una solución al gravísimo problema que implica una hiperinflación. Esos cambios, digamos, muchas veces llevan simplemente a un cambio de gobierno. El gobierno no se puede mantener y tiene que salir del país salir del poder producto de la presión social que se crea dentro de esa economía. Y en otros casos, el mismo gobierno es quien entonces cambia en una forma radical, da giro de 180 grados y cambia de una forma radical su economía para preservarse en el poder. Esto último es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Vietnam, lo que ha sucedido en el caso de China, donde hubo cambios radicales en la forma del manejo de la actividad económica para preservar el poder político, y en otros casos, como por ejemplo sucedió en la Europa del Este, los cambios fueron con cambios de gobierno, digamos que no se pudieron mantener en el poder simplemente por una situación de insostenibilidad de la realidad económica. Ahora, quiero compartirle esta información. Más recursos chinos para el gobierno venezolano. La administración de Nicolás Maduro anunció que recibirá del Banco de Desarrollo de la Nación Asiática alrededor de $250 millones para invertir en la industria petrolera, sostén de la economía. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que espera firmar otros financiamientos para impulsar el bombeo de crudo. Y el ministro Simón Serpa, durante una visita a Beijing, informó que el dinero formaría parte de un crédito especial de $5.000 millones que China acordó con Venezuela, aunque no aclaró si se trata de un nuevo préstamo o forma parte de un acuerdo por el mismo monto que ya fue aprobado hace 3 años. Yo a usted le pregunto, ¿este tipo de inyección económica es un sostén para el régimen de Maduro actualmente o de verdad puede contribuir a salvar la economía venezolana, aunque no se hagan cambios al interior del gobierno? No, yo no creo que ese tipo de va a salvar a la economía o que va a revertir la situación dramática que se está viviendo en el país. Lo que sucedió en el sector petrolero es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Múltiples técnicos, economistas, expertos petroleros, hemos venido diciendo desde hace años que de mantenerse esta situación de destrucción de PDVSA, esa industria colapsaría, como en realidad está sucediendo. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, una contracción sostenida, una caída sostenida de la producción de petróleo. Y todo esto se comenzó en el año 2003 con el despido de más de 18.000 técnicos y gerentes de PDVSA y después con el verdadero saqueo a que fue sometida esa empresa por el gobierno nacional, exigiéndole transferencias de miles de millones de dólares para financiar gasto público, poniendo a esa empresa a financiar todos los programas sociales del gobierno y que no tenían relación ninguna con su actividad medular. Y todo esto pues lo que hizo fue llegar a un momento en que la economía, en que esta empresa colapsó. Un préstamo de 5.000 millones, un préstamo de 250 millones, como usted comprenderá, no va a revertir ese proceso que viene siendo producto de un pésimo manejo de la actividad petrolera en el país, de un verdadero saqueo a que fue sometido PDVSA, y hoy estamos viviendo pues el colapso de esa principal industria nacional.
Finalmente, Nicolás Maduro asegura que esta crisis es motivada por una campaña desestabilizadora por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tanto tiene de razón, si se puede llamar así, Nicolás Maduro cuando hace ese tipo de declaraciones? Y si no es que en realidad está evadiendo la responsabilidad y tratando de señalar a otros responsables de las decisiones que él ha tomado. Bueno, mire, eso es típico y característico que se ha visto en múltiples gobiernos revolucionarios, particularmente en gobiernos comunistas, o totalitarios, donde simplemente el caos que crean con sus pésimas políticas públicas se los tratan de achacar a terceros, y obviamente eso se ha visto en Cuba. Llevamos viendo en Cuba prácticamente 60 años acusando de todo el desastre que se vive en esa economía al bloqueo establecido por los Estados Unidos, y ese es, digamos, el eslogan que también ha seguido el gobierno venezolano, de tratar de achacar culpas a los empresarios, achacarle culpa al imperio, achacar culpa hasta animales que se comen los cables, y que por eso entonces tienen los apagones de horas que vivimos en el país. Y esto pues es simplemente algo muy característico. Hay que buscar culpable a todos los males del país y nunca ser el culpable, a pesar de que esos males se producen por las pésimas políticas públicas y las pésimas decisiones que se toman a nivel gubernamental. Le agradezco a Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela, por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes y un placer.